Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Detrás de la Verdad. El episodio de abril de 2025. Mi nombre es Fran Muñoz y junto a Carmen te lo narraremos. Como siempre, dar las gracias a nuestros productores por su apoyo y por dar viabilidad a este proyecto. Recuerda que si te aportan algo nuestros episodios, si crees que lo merecemos, puedes colaborar invitándonos a un café en la página coffee.com/detrás de la verdad 79486 o a través de la cuenta de PayPal detrás de la verdad podcast@outlook.es. En la descripción de este episodio te dejo ambas vías. Hoy, antes de comenzar, estoy muy contento porque tengo que recomendarte un excelente proyecto que prácticamente acaba de nacer y que está dando sus primeros pasos, de un amigo y podcaster muy querido para nosotros, como es Alberto, más conocido como Papá Friki. Se trata del podcast Ángeles Custodios, que rinde en cada episodio un sentido homenaje a aquellos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad de España que han dado su vida en acto de servicio en el cumplimiento del deber que juraron cumplir. Son episodios muy cortitos de 10-15 minutos que te tengo que recomendar porque estoy seguro que te van a encantar. En la descripción de este episodio te pondré el enlace de Ángeles Custodios para que lo sigas y le des tanto apoyo y cariño como nos has dado a nosotros. En el episodio de hoy nos trasladamos hasta La Felguera, una parroquia perteneciente al concejo asturiano de Langreo, con unos 20.000 habitantes. Allí residía con su novia desde el año 2015 nuestro protagonista, Iván Lapa Castro, un joven nacido en Riaño en 1986, hijo de Augusto Lapa y de María Purificación Castro, aunque siempre utilizaba los apellidos de su madre, por lo que era conocido por todos como Iván Castro. Iván tenía un hermano mellizo llamado Jonathan. Quienes conocían a Iván le definían como un joven muy extrovertido, algo rebelde y muy cariñoso. Le encantaba el kickboxing, pero su verdadera pasión eran los coches. Trabajó de mecánico durante unos años en el Bango Racing Cars, un conocido club automovilístico de Langreo, por lo que estaba continuamente viajando los fines de semana por toda la geografía española y por el extranjero en diferentes carreras automovilísticas. Para Iván era su pasión y disfrutaba de su trabajo. Pero en el año 2009, una noticia le cambiaría por completo la vida a Iván. Con solo 23 años, le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que se desarrolla en el sistema linfático, comenzando el joven una dura pelea contra la enfermedad, por lo que tuvo que retirarse del trabajo que amaba y acabó jubilado por una incapacidad. Desde entonces llevaba una vida muy tranquila, centrado exclusivamente en su familia y en su pareja. Apenas salía de casa, donde pasaba horas y horas. El 7 de diciembre del 2017 eran las 6 de la tarde, cuando entró en su garaje sito en el número 8 de la calle Ingeniero Fernández Casariego, una cochera de solo 12 plazas muy próxima a su vivienda. Iván no podía sospechar que unos minutos más tarde iba a ser ejecutado fríamente. Detrás de la verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país.
Era un niño bastante extrovertido, un poco rebelde, pero muy cariñoso. Enseguida se ponía muy arisco, pero enseguida ya venía y te achuchaba. Le encantaban los animales. Yo fui madre muy joven, tenía 16 años cuando lo estuve, ¿no? Tenía que estar jugando con muñecas. Pero bueno, como digo yo, jugaba con 2 muñecos de carne, ¿no? ¿Y los hermanos mellizos cómo se llevaban? Bueno, ahí un poquillo rebeldes. Se querían muchísimo, no pasaban el uno sin el otro. Pero sí que es verdad que a la hora de estar juntos eran bastante picoteros entre ellos. ¿Qué le gustaba hacer en su tiempo libre? Le encantaba el kickboxing. Quedó campeón de España. Su pasión eran los coches, las motos. Salían a competir a Ubrique, a Ibiza, a Francia. Los fines de semana marchaban de carrera y... No, él estaba encantado. Un día estaba yo de descanso y estábamos comiendo y me dijo, mamá, dice, mira que me salió aquí en la garganta. Y giró así y salía como un bultín. Entonces, bueno, le digo, Iván, vete a la América, digo yo, porque, bueno, de aquella tenía un poco de catarro y eso, digo yo, no va a ser que tengas un ganglio inflamado. Al ver que a la semana no le bajaba esa inflamación, volvió y entonces ya nos mandaron por urgencias. Se le practicó una biopsia. Estoy en casa y me suena el teléfono y lo cojo. Él estaba trabajando y me dice la médica que tenía cáncer. Linfoma de Hodgkin. Me acuerdo que estaba sentado dentro de un coche porque estábamos haciendo un trabajo de sangrado de frenos. Lo llamaron al teléfono. Dígame qué tengo y tal. Dice, quedó ahí destruido, sentado. ¿Qué pasa? Es jefe. Estoy jodido. Tengo un cáncer. Yo, no me jodas. Él sufrió mucho, tuvo mucho tiempo de baja laboral, hasta que se retiró. Pero seguíamos teniendo relación. Venía muchas veces a verme. A las 6:30 de la tarde, una pareja entró en el garaje y encontró el cadáver de Iván, que presentaba varios disparos en el costado y en la cabeza. Nadie había escuchado las detonaciones. El joven vestía un chándal, zapatillas de deporte de una conocida marca deportiva y tenía su móvil en la mano con la linterna encendida. De inmediato acudieron al garaje varias patrullas de la Policía Nacional y el personal de la UBI móvil, que solo pudo certificar el fallecimiento. El asesinato tenía toda la apariencia de una ejecución. Era la tercera muerte violenta que se producía en Asturias en escasos 13 días. Las otras 2, en Llaranes, Avilés y en Villaviciosa. El autor o autores del crimen habían disparado casi a quemarropa y con la única intención de acabar con su vida, sin robarle ninguna de las pertenencias que portaba. Sobre las 10 de la noche, los agentes localizaban a su hermano y a Marta, la pareja del fallecido. Sobre las 7:15 aproximadamente, recibimos una llamada de la sala operativa que nos desplacemos a un garaje en el que parece hay una persona fallecida. Lo primero que se observa cuando entro en el garaje es al fondo del mismo una pequeña luz que alumbra el cuerpo que se encuentra tendido al lado de la pared. El cuerpo se encontraba de cúbito lateral derecho, con los brazos flexionados sobre su tórax, con el móvil en su mano derecha, alumbrándole al rostro. La escena es bastante sobrecogedora. Observo que en su cráneo presenta un orificio que es compatible con una lesión causada por un arma de fuego. Presenta 3 impactos de bala. El arma no se encuentra, pero vemos que al lado del vehículo del fallecido hay una vaina al lado mismo de él. Una vez que el forense ya ha hecho su trabajo, se mueve el cadáver y encuentra bajo la cara una bala deformada, que presumiblemente pudiera haber sido la que entrase por su cabeza y acabase en el terreno. Los agentes de policía científica no consiguieron ningún vestigio y muestra de ADN durante la inspección ocular del escenario del crimen. Se barajó en un primer momento la hipótesis del ajuste de cuentas. Iván tenía antecedentes policiales, al igual que su hermano mellizo Jonathan. Además, era consumidor de sustancias estupefacientes, por lo que los investigadores plantearon que podía tener alguna deuda o algún tipo de negocio ilegal. Incluso como éste apenas tenía vida social, pensaron que el autor o autores se podían haber confundido de mellizo.
En todos los mentideros de la ciudad se hablaba de este rumor. En esa línea de investigación, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Violenta, UDEV, de Policía Nacional, que se hicieron cargo de la investigación, solicitaron al juez orden de intervención telefónica de más de 12 líneas diferentes. Pero un agente perspicaz tuvo una corazonada el día de autos que se alejaba de la hipótesis del ajuste de cuentas. Escuchamos al fiscal del caso y a Jonathan, el hermano de Iván. Llevo muchos años trabajando en la sección territorial de la Fiscalía en Langreo, e Iván, en sus épocas de juventud, sí que es cierto que estuvo implicado en varias intervenciones, tenía antecedentes por daños, algún antecedente por alguna pelea. Él era un motorista, un chico joven y tenía malas compañías. Estoy hablando de hace, pues cuando Iván tenía 17 años. Él tiene un hermano mellizo que también tuvo problemas con la justicia, diferentes circunstancias. Tenía un perfil quizá todavía más conflictivo en aquella época que el propio Iván. ¿Se valoró que el objetivo del asesinato fuera el hermano de Iván? Por supuesto. De hecho, sus teléfonos fueron intervenidos porque parecía que podía haber habido una confusión incluso en cuanto a la víctima. La policía, en un principio, con ese ajuste de cuentas, pues piensa que a lo mejor puede ser o pudo haber sido objetivo no el propio Iván, sino su hermano. Por eso es un mundo en el que el propio Jonathan también se mezclaba. Se gastan un montón de recursos policiales y judiciales a la hora de seguir esa vía de investigación por el ajuste de cuentas. Yo estaba en mi casa, boom. ¿Y quién sería? ¿Y por qué? ¿Por tal? Juntaba piezas de lo que hablaba con la policía, lo que no tal. Y luego empiezas a... Uno dijo esto, otro dijo esto. Yo tenía que andar con un puñal, te hablo claro, con un puñal así de grande para entrar en el portal. Me entero por el Face. ¿Por Facebook? ¿Pero qué es lo que ve? Veo la noticia. Aparece muerto de un disparo un joven en una cochera. Sigo leyendo y me interrumpe la llamada de Marta. Me dice, ¿sabes algo de Iván? Dije yo, no, Marta. Yo no sé nada, no hablé con él. Le comento. Marta, ¿tú te enteraste de que apareció un chico muerto en una cochera de un disparo? Y ahí empieza a llorar. Y le digo yo, Marta, no te alarmes. Digo yo, porque esto ocurrió a las 6 y algo de la tarde. Y si hubiera sido, nos lo hubieran comunicado. Yo estaba trabajando en Oviedo y me empezaron a llegar mensajes de Facebook, de WhatsApp y de Instagram diciéndome que si estaba bien y que mataron a un chaval en una cochera y de 2 tiros. Claro, quedé sorprendido. Viniendo de Oviedo ya a una amiga mía ya me empezó a decir que si me hubiesen pegado 2 tiros, que si estaba bien. ¿Le preguntaban si usted estaba bien? Sí. Porque pensaban que era yo el que le hubiese pasado algo. Tu hermano ni lo conocíamos porque no salía apenas de casa. Yo era el que anda de fiesta por ahí para adelante y para atrás. Nada más pide la puerta y el policía ya me dijo que pensaban que era yo, que si un ajuste de cuentas, que si tráfico de drogas, que si yo tengo que saber algo. Me preguntaron por su pareja y me dice, bueno, llama a Marta y que baje. Le dije, oye, Marta, ¿estás en casa? Y me dijo, sí. Y dije, pues bájala hasta la cochera. Y me dice ella, ¿qué pasó algo? Y dije, sí, baja. Y bajó. Y me dijo el policía, ¿nadie le tuvo la noticia? Vale, se lo dije. Y ella empezó a temblar y a llorar y se me abrazó. Nuestro protagonista llevaba viviendo en La Felguera desde el año 2015, donde se había trasladado para vivir junto con su novia Marta, que regentaba una panadería en Oviedo, y que era su pareja sentimental desde que él tenía 18 y la joven 16 años. Cuando le diagnosticaron su grave enfermedad, Marta fue un apoyo muy importante. Estaba empezando ahí con una churrina. Yo hablo con ella porque ella era muy jovencina, tenía 16 años cuando empieza con Iván. Y le dije, mira Marta, Iván tiene un camino muy largo. Llevaban pocos meses juntos. Sí, llevarían pues 1 mes o 2, no más. ¿Y qué le dice ella? Que no, que va a muerte con él. Su mundo era Iván la quería muchísimo. Y ella a él lo mismo. Marta declaró que Iván era consumidor habitual de marihuana, que en casa tenía 3 o 4 plantas para consumo propio. Cuando se quedaba sin marihuana, solía comprárselas a una persona que vivía en Carballín Alto, a la que llamaba con el apodo del compi. Concretamente, el día que asesinaron a Iván, este había acudido a la casa del compi, ya que tenía que satisfacer una deuda de unos 300 euros. Los agentes citaron a Raúl,
al que Iván apodaba el compi. Fue la última persona que lo vio con vida. Declaró ante los agentes que Iván había acudido a su casa el día que lo asesinaron para pagarle una cantidad que le debía por marihuana y que estuvieron juntos desde las 3 de la tarde hasta aproximadamente las 6 menos cuarto, hora a la que Iván se fue. Raúl no salió de su domicilio tras la marcha de su amigo en toda la tarde. Todas las gestiones de investigación hacia él fueron negativas y fue descartado como posible autor del asesinato por los investigadores. Al ser preguntado por los agentes si tenía conocimiento de alguien que quisiera hacer daño a Iván, respondió que lo desconocía, pero que creía que la persona más dañina que había en la vida de su amigo era su hermano Johnny. El joven le había comentado que Johnny era un elemento cojonudo, que no trabajaba, que nunca tenía un duro y que le tenía mucha envidia. A pesar de ello, no creía que le hubiera hecho daño a su hermano. En el tanatorio, la madre de Iván se sorprendió cuando Marta le dijo que estaba embarazada de su hijo, algo que resultaba imposible, ya que éste, después de uno de los tratamientos de quimioterapia, había quedado estéril. De hecho, cuando el enterrador se puso a cerrar, tuvimos que sacarla, que se quería meter en la caja con él. En el tanatorio le dejó un escrito en el libro de condolencias. Cariño, se acabó mi vida sin ti. Espero por lo menos haberte hecho feliz en nuestro camino juntos. Te amo, siempre juntos. Gracias por todo. Nunca te olvidaré. Marta. Tu Cosmina, que la llamaba. Y me dice que está embarazada de Iván. Reaccioné diciendo que no puede ser, porque cuando le hicieron lo de la quimio, ya le dijo el médico, el hematólogo, que iba a quedar estéril porque era la más fuerte que había. 2 días después del crimen, Marta recogió sus enseres del piso donde vivía con Iván y se marchó de la Felguera para vivir en Oviedo. Bloqueó los contactos de la familia de Iván y poco a poco fue evitando cualquier contacto con ellos. El extraño comportamiento de Marta se une al instinto de uno de los agentes de Langreo, con una experiencia de más de 21 años de servicio que estuvo presente en la escena del crimen y al que le extrañó el comportamiento de la joven. Cuando le comuniqué que Iván estaba muerto, comenzó a temblar de forma exagerada. Se abrazó a su cuñado Jonathan, pero no le caía ni una sola lágrima. Mi experiencia en estos casos es que sea cual sea la reacción, siempre se le caen lágrimas. El agente instintivamente anotó en su libreta policial: 22:30 horas. Teatro. Escuchamos a Mariano Pérez, un amigo de Iván que compareció ante los agentes de la UDEF porque estaba sorprendido por la actitud y los comentarios de Marta. Puesta ya en la cochera, no me contestó y yo ahí ya me pareció raro. Y que a la cochera entré y ahí estaba el hermano y Marta. Y bueno, más policías allí. Se tira a llorar encima de mí, quién fue, esto es imposible. Y ella más que nada daba voces. Luego a los 20 minutos ya empezó a echar la culpa a más gente. ¿A quién culpaba ella en ese momento? Culpó a media cuenca. Como fumaba 4 porros de marihuana, pues ya era un delincuente. La semana la metí en casa con mi madre y eso, y delante de mi madre que si era maltratada, que si Iván le pegaba, que si Iván la amenazaba, y a mí no me cuadraron las cosas porque si tanto quieres a una persona y tanto lloraste, al día siguiente no lo estás diciendo esas cosas, ¿eh? ¿Usted lo compartió con los investigadores? Sí. En el momento que vi la jugada que me pareció rara, fui y lo dije. Los investigadores verificaron que 6 años antes del asesinato, Marta había denunciado a Iván por malos tratos, imponiéndole a el juez una orden de alejamiento. Una orden que nunca se cumplió, ya que Marta a los 2 días estaba nuevamente al lado del denunciado, como si nada hubiera pasado. Tras analizar las llamadas de los sospechosos intervenidas, las comunicaciones efectuadas y recibidas por Iván, sus conversaciones de WhatsApp y todos los datos volcados del disco duro de su ordenador, los agentes no encontraron ningún indicio que confirmara la hipótesis del ajuste de cuentas. Por lo que las investigaciones de la UDEF se centran en Marta y solicitan e investigan las llamadas y WhatsApp de esta. Comprobaron que Marta había rehecho su vida y tenía una relación con un taxista 15 años mayor que ella llamado Nelson, un portugués con nacionalidad española,
Mantenían esta relación oculta desde hacía más de un año. Solo un mes después de la muerte de Iván, con el que había compartido 12 años de su vida, Marta y Nelson pasaron juntos un fin de semana en Toledo. Pero también comprobaron que en los últimos 2 años había mantenido más de 70.000 mensajes de WhatsApp con un tal José, al que llamaba el Carni, el carnicero donde compraba Marta, con el que mantenía también una relación paralela que se había iniciado 5 años antes. Ni Iván ni su familia sospecharon nunca de la doble vida de Marta. Pues el Carni aparece en escena 5 años antes del asesinato de Iván. Trabajaba en un supermercado, trabajando con la carne, y a partir de ese momento inició una relación sentimental. Es más, la propia Marta, en conversaciones con una de sus amigas, le dice que está profundamente enamorado de José el Carni. Yo estoy hablando contigo sentada en el váter de la tienda fumando. Fumando, ya te vale. A ver, escucha, dime. Por la tarde quedé con José. Entonces, a ver, es que al resto del mundo les dije que quedé con mi madre. Bueno, no tienes que dar explicaciones a nadie. Entonces, bueno, a ti te las doy porque me da la gana, ya lo sabes tú. Era impresionante ver cómo conversaciones de WhatsApp en 30 segundos era capaz de mantener 3 conversaciones diferentes. A José el Carni le decía, enamorada que estaba de él, lo que lo quería. A Iván le contaba lo que había sucedido esa mañana en la panadería. Y a Nelson lo seguía manteniendo en vilo para mantener la relación. El 8 de junio, solo 6 meses después del asesinato, la policía cita a Nelson para tomarle declaración en calidad de testigo. Voy de camino de la Felguera, para la comisaría. ¿Y para qué te quieren a ti? Será por si sea algo o la Virgen, o será amigo tuyo. Ya, pero ni que lo hubiera hecho yo, colega. Madre mía. Tranquila, que no va a pasar nada. Pero bueno, era para que lo supieras. Vale. El día 8 de junio se le toma a Nelson una primera declaración como testigo en el que él niega tener ningún vínculo con Iván, en el que niega que tiene una relación sentimental con Marta y en el que en ningún sentido dice haber ido a la Felguera en diciembre del año 2017. Un día antes de la muerte de Iván, el 6 de diciembre de 2017, el posicionamiento del móvil de Nelson lo ubica en el garaje del asesinato al que se había desplazado desde Morcín, localidad donde residía. El día del crimen, a las 4:05, Marta y Nelson estaban juntos en la panadería de Oviedo que ésta regentaba. Solo 3 minutos más tarde, Nelson se desplaza hacia la Felguera. A las 16:32, Nelson se encontraba en las inmediaciones del garaje de Iván, donde permanecería hasta las 6:12 de la tarde. A las 16:37, Marta le manda un mensaje a Iván preguntándole dónde se encontraba y que estaba preocupada porque no sabía nada de él. Este le contesta por WhatsApp que todavía estaba en casa de Raúl. A las 6 menos cuarto, Iván conduce hacia su garaje. Solo unos minutos más tarde, a las 6:12, Nelson abandona la Felguera en dirección a Oviedo. Una hora después del crimen, Marta le manda a Iván diferentes WhatsApp diciéndole que ya mismo salía del trabajo, que iba a acudir al piso con una amiga para prestarle una Thermomix. Llegaron a la vivienda y tras dejar una nota en la casa, se marcha a casa de la amiga. Es curioso que al pasar por el garaje de la vivienda que estaba repleto de unidades policiales interviniendo, a Marta no le llamara la atención. Desde la puerta del portal de su piso, se veía perfectamente el garaje y la presencia de los numerosos efectivos de Policía Nacional no pasaban inadvertidos en el barrio. Unos meses después de la primera declaración, Nelson es nuevamente citado, pero en esta ocasión como imputado, y ya acude asistido por abogado. En esta segunda declaración, reconoció haber estado en la Felguera el día del crimen. Presentó a los agentes una agenda de trabajo, donde tenía anotado un servicio de taxi prestado el mismo día del crimen a las 5:30, donde había trasladado a una cliente habitual, Manuela, una mujer de 80 años con la que mantenía una relación de mucha confianza, ya que Nelson era su taxista de confianza y le había hecho muchos favores. Escuchamos la llamada que Nelson efectúa a Marta antes de acudir a la segunda citación. Sí. Sí. ¿Te llamó la policía? Sí. ¿A qué tienes que ir tú mañana? A llevarle la agenda. Vale, yo no voy a abrir la tienda, ¿vale?
Vale. Sí, habla con la abogada, intenta llamarla. Vale, para que te lo diga ella lo mismo que me dijo. Vale, yo mañana... Tenías que decir, ¿sí? ¿Por qué no nos dejan en paz ya? Bueno, hombre, nos dejarán. No tenemos nada que ver en ese tema. Ya lo sé, por eso. Por eso, hombre, estate tranquila, mujer. Estate tranquila. No te preocupes. Vale. Venga, estate tranquila, mujer. Vale. Venga. Un beso, chao, Juan. Esta acabó confesando y explicando a los agentes la verdad. Nelson me dijo lo que tenía que decir, porque le estaban involucrando con la muerte de un chico y era una coartada que él me había pedido. Su coartada quedaba desmontada. La UDEP descubrió que Nelson tenía una segunda línea telefónica contratada a nombre de Manuela. Con ese teléfono estuvo posicionado en el garaje de Iván entre las 4:25 y las 6:25 de la tarde del día de autos. Esa línea solo tenía 5 contactos. Uno de los números que era el de Iván, al que supuestamente el taxista negó conocer. Escuchamos a una prima de Iván. Encuentro un montón de policía buscando en los contenedores, diciéndonos que no nos podemos acercar. Marta en ese momento está muy nerviosa, está llorando. Entonces yo le digo que yo tengo ansiolíticos, me ofrezco a darle uno. Ella lo acepta y acto seguido ella me dice que se va a Oviedo a dormir a casa de una amiga, que ya había hablado con un amigo taxista que la iba a venir a recoger para llevarla a casa de su amiga. ¿Quién es ese amigo taxista? Pues Nelson. Vino a recogerla y se fue con él. Yo a Nelson lo veo en el tanatorio. Él está sentado en el capó del coche del taxi, está mirando hacia el suelo. Después lo veo en el cementerio, escondido detrás de un árbol, en el comité funerario. Iba la caja delante, yo iba justo detrás y veo al fondo de las escaleras arriba a una persona, Nelson. Estaba en todo momento al lado nuestro y no lo vimos. Solo 10 meses después del crimen, el miércoles 17 de octubre de 2018, Nelson y Marta son detenidos acusados del asesinato de Iván. El juez ordenó el ingreso de ambos en prisión preventiva. No habían transcurrido 6 meses del ingreso en prisión de Nelson cuando éste pidió declarar de forma voluntaria ante la autoridad judicial para confesar lo ocurrido. Esta es la declaración efectuada por Nelson el 30 de abril de 2019. ¿Qué motiva usted para querer prestar esa declaración voluntaria? Pues ya estar tranquilo y decir la verdad ya de una vez. Me dijo que tenía pareja, que era Iván, y que la maltrataba. ¿Llegó a manifestarle ella a usted planes de futuro? Sí, me dijo que se quería casar conmigo. ¿Te creía que Marta iba a casarse con usted? Sí, a pies juntillas. ¿Marta le manifestó que estaba embarazada? Sí, en el mes de noviembre fue. ¿Y qué le dijo que le pasaría a ella o...? Que iba a morir ella y el bebé. Sí, porque se le iba a notar el embarazo. Y entonces, al no poder tener él hijos, lo último ya que la gota ya que como el vaso, como quien dice, fue una vez que me enseñó una bala. Que le hubiera dicho él, Iván, a Marta, que una bala como esa sería la próxima para ella. Vamos a ver, vamos al día 7. El día 7, bien. Entonces, ¿día qué le di? Me dice que iba a salir ese día a ver a un chico del Carballín. Aparco enfrente, el garaje. ¿Usted a Iván lo había visto alguna vez en su vida? Nunca. ¿Y el coche en el que venía lo pudo reconocer? Sí, porque me dio la matrícula Marta. ¿Usted entra detrás? Detrás, andando, sí. Cuando Iván sale del coche, ¿usted qué hace? Yo le digo, hola, buenas, ¿eres Iván? Dijo, sí. Dijo, oye, mira, mi pareja aparca aquí de frente, al aparcalo. Él le dice que su pareja, maniobrando, le ha causado daños en el vehículo. Encendió el móvil para poder revisar el morro. Y estuvo revisando el morro del vehículo. Del coche, sí. Y él dijo, no veo nada. Y le dije yo, mira bien, que me dijo que sí, que te hubiera hecho algo. Entonces ya miró más a fondo. Escucharlo otra vez todavía te remueve, ¿no? Porque lo cuenta con una naturalidad. Él saca la pistola y dispara a bocajarro. Se apaga la luz, la de la cochera, y salgo, cogí el coche.
¿Cuál fue el trayecto que usted siguió? De la que iba, paré en el puente de Sotorrey con Valencia a tirar el arma y el teléfono móvil. Y después ya se dirige a la panadería donde Marta le está esperando. Antes de llegar a la panadería, él le realiza una llamada a Marta y le dice si quedan para tomar algo. Que esa era la clave que tenían entre ellos para confirmar que Nelson había matado a Iván. Lo primero que hace Marta una vez se reencuentra con Nelson es mandarle un mensaje a Iván por la aplicación WhatsApp. Ella, en su ánimo de fabricarse su coartada, continuaba mandándole mensajes y simulando que desconocía que Iván había sido asesinado. Marta no fue quien disparó, pero Marta fue quien mató a Iván. Ella fue la planificadora de todo. Nelson nunca habría matado a Iván sin la presencia de Marta. Su confesión vino motivada al enterarse de una carta escrita desde la cárcel por Marta dirigida a su amante el Carney. En ella le escribía: «Te echo muchísimo de menos, es horrible no saber de ti. Me acuerdo de cada uno de los momentos que viví contigo porque solo contigo era feliz. Siempre fuiste y serás lo mejor de mi vida. Te quiero mucho». Para Nelson supuso un shock conocer cómo había sido utilizado como un mero instrumento en manos de Marta para acabar con la vida de su novio. No había ninguna duda de que Marta fue la autora intelectual del asesinato. ¿Y cómo conoce usted a Nelson? Lo conozco en el año 2016. ¿Y cómo fue la relación entre Nelson y usted? Al principio superficial. Después sí que hubo una relación de amistad y finalmente se convirtió en una relación sentimental. ¿Él sabía que usted tenía a Iván como pareja? No, al principio no. ¿Luego lo supo más tarde? Sí, hubo un día que estaba un poco hecha polvo y se lo acabé contando. Le conté que porque había tenido problemas con Iván. ¿Nelson tuvo conocimiento de que Iván la maltrataban? Al principio no, pero después se lo acabé contando, sí. Marta se dedica plenamente a convencer a Nelson de acabar con la vida de Iván, de 3 meses antes de la muerte. Y ahí es cuando Marta le dice que es una víctima de amenazas, de agresiones, que vive en un infierno. ¿Le dijo usted que tenía miedo de que Iván la fuera a matar? No. Eso no es verdad. No. ¿Le dijo usted a Nelson que usted quería casarse con él, con Nelson? Nunca, jamás. ¿Le dijo que esperaba un hijo suyo? Tampoco, eso es otra mentira. El jueves 7 de diciembre, ¿usted sabía que Nelson iba a ir a ver a Iván? Sí. Me dijo que iba a ir a hablar con él para decirle que teníamos una relación sentimental y que me dejase tranquila. ¿Y qué pasó luego? Solo me dijo que tuvieron un enfrentamiento y que se habían torcido las cosas. ¿Cuándo le dijo que había matado a...? Al día siguiente. ¿Por qué no la dijo? No dije la verdad porque no quería descubrir a Nelson. Por miedo de verme yo también implicada. Marta va cambiando de versiones. Primero había dicho que no tenía nada que ver, después que se entera 2 meses después, y en el acto del juicio oral dice enterarse posteriormente, de no tener ningún tipo de intervención previa, con lo cual ella se autoinculpa como encubridora. ¿Conocía Nelson a Iván en persona? No. ¿Y podía entonces reconocerle o conocer su foto? Sí, claro, porque había visto fotos de él en mi móvil. Todos los actos que tiene Marta con Nelson van dirigidas a facilitarle los hábitos y dónde y cómo acabar con la vida de Iván. Sin su ayuda no se hubiese producido. El juicio comenzó el 1 de junio de 2021. El jurado declaró probado que los supuestos amantes estudiaron los hábitos y rutinas de la víctima, que apenas salía de casa debido a su enfermedad. Marta fue condenada a 22 años de prisión como autora del asesinato. A Nelson le condenaron a 12 años al tener en cuenta un atenuante de enajenación mental transitoria. El fallo tuvo en cuenta que Nelson presentaba un trastorno mental transitorio relacionado con un enamoramiento obsesivo y un perfil de dependencia que mermaron sus facultades en el momento del crimen. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias elevó la pena inicial de Nelson de 12 a 15 años y ratificó los 22 años de condena a Marta. Eso lo que tuvo es un trastorno mental transitorio, un trastorno obsesivo compulsivo por la inmerencia y por una adicción
a la figura de Marta. Digamos, una adhesión a la persona amada hasta un extremo. Y este era el extremo para llegar a quitarle la vida a otra persona. Las defensas de ambos condenados interpusieron ante el Supremo varios recursos de casación, que fueron desestimados por sentencia de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal. Pues esa es la pregunta que yo me he hecho durante muchos años y al final le dije al jurado que no intentaran entenderla, porque ni yo mismo la había entendido. No sé el motivo. Siempre me pregunto el por qué, más que le doy vueltas a la cabeza, más es que no lo hay, Nada justifica lo que hizo, nada. Hasta aquí otro crimen sin sentido, que dejó una familia destrozada y sin una respuesta al por qué Marta decidió acabar con la vida de Iván. Este episodio está dedicado a su memoria y a la de su familia y amigos. Queremos darte las gracias por tu confianza, por tu cariño y por dedicarnos algo tan valioso como es tu tiempo. Si te ha gustado este episodio, no olvides compartirlo con tus amigos. Danos un me gusta y déjanos algún comentario, algo que para nosotros es muy importante para dar visibilidad a este podcast. Antes de finalizar, queremos mandar un fuerte abrazo a todas y todos los integrantes de nuestro grupo de Telegram, al que te invito a que te unas si no lo has hecho ya. En la descripción del episodio te dejo el enlace. Te mandamos un fuerte abrazo y te emplazamos como siempre para el primer lunes del próximo mes. No sin antes recordarte que no te olvides de intentar ser feliz. Free audio post-production by alphonic.com.